definido también para parámetros mucho más amplios que estos valores. Entonces T puede pertenecer a algún espacio general de elementos. No necesariamente, en este caso los tipos son tiempo necesariamente. Y los valores de las variables aleatorias toman puntos en un espacio S llamado espacio de estados, que mayormente no lo vamos a modificar, y regularmente se toman como el conjunto de números reales o Rn, o un conjunto también arbitrario general. Entonces tenemos procesos a tiempos discretos, lo vamos a denotar como xn, tomando valores como 0, 1, 2, etc. A esto también se le llama serie de tiempo, se han oído el término por ahí. Y proceso a tiempo continuo xt, donde t es mayor o igual a 0. Entonces un proceso estocástico puede verse como una función de dos variables, el tiempo, entre comillas t, y el argumento de la variable aleatoria, esto es omega pt. Entonces es una función de dos variables. Entonces para cada tiempo tipo t, la función como función de omega es una variable aleatoria, y esto puede representar el estado, entendido de una forma general, de un sistema, cualquier cosa, es un poquito de entender a veces, al tiempo t. Son cosas muy generales. El estado de un sistema que evoluciona al azar al tiempo t. Mientras que para omega fijo, pues esta cosa es una trayectoria o una realización, se le llama del proceso estocástico. En la gráfica de la izquierda tenemos una realización de un proceso a tiempo discreto. ¿Okay? Y en el lado derecho tenemos una trayectoria, una posible trayectoria o realización de un proceso estocástico a tiempo continuo. En particular, este último es continuo, tiene trayectorias continuas, o así parece ser en una de sus realizaciones. Pero en general podemos tener trayectorias con muy diversas características, continuidad o no, etc. Entonces, los distintos tipos de procesos estocásticos que pueden estudiar o considerar tienen como estos tres parámetros que uno puede modificar o cambiar o considerar. Uno, el espacio parametral, los tiempos entre comillas, cómo son estas cosas, el espacio de estados, qué valores puede tomar una variable del proceso. Y hay procesos mucho más abstractos de los que pueden imaginar. Procesos estocásticos con valores en un espacio legible por ahí, un poco abstracto. No necesariamente números reales. Y eso es muy importante, las distintas relaciones de dependencia que puedan existir entre las variables aleatorias que conforman el proceso o la sucesión de variables aleatorias. ¿Okay? ¿Cómo depende una variable de la otra? Eso es el que ocurre. Y cómo se especifica esa dependencia es lo que determina un tipo de proceso estocástico u otro. Entonces, por ejemplo, tenemos los procesos de Markov, y esa forma de definir la dependencia, seguramente la conocen, es esta, ¿no? Dada la historia del proceso, a tiempo discreto en este caso, hasta el tiempo n, la probabilidad de un evento futuro, el tiempo n-1, es igual a la probabilidad de ese mismo evento, pero dependiente únicamente del último momento observado. ¿Okay? Entonces, esa es la propiedad famosa de Markov, ¿no? Establece una forma de dependencia entre las variables aleatorias del proceso. Tenemos los procesos con incrementos independientes, que está descrito de manera simple aquí. Pues tenemos que estas diferencias en tiempos sucesivos del proceso corresponden a variables aleatorias independientes. Es una hipótesis, no estamos demostrando eso. Aquellos procesos que cumplan con esta propiedad se les llama así, procesos con incrementos independientes. Tenemos los procesos estacionarios, si consideramos t1 hasta tn tiempos y consideramos este vector aleatorio y trasladamos este vector aleatorio respecto del parámetro t h unidades a la derecha, si es que h es positivo, o h unidades a la izquierda, si es negativo, ese vector aleatorio n-dimensional debe tener la misma distribución de probabilidad. Si eso ocurre, se dice que el proceso es estacionario. Estacionario en el tiempo, además, no está especificado. Esta es una definición de varias que hay sobre la estacionariedad. Procesos con incrementos estacionarios, entonces ahora consideramos un incremento, xt menos xs, y si lo podemos trasladar en el tiempo sin modificar su distribución de probabilidad, decimos que el proceso tiene incrementos estacionarios.
las famosas martingalas, de las cuales nos habló un poco el profesor Haroldo el día de ayer. ¿Okay? Son procesos estocásticos correspondientes a juegos justos, en donde la interpretación, creo que le explicó el profesor Haroldo ayer, si tenemos una sucesión de apuestas y conocemos la historia de esa sucesión, entonces en promedio el capital del jugador a un tiempo futuro inmediato n+1 es el último momento observado, o el valor del juego en el último momento observado. Entonces si esto es igual a xn, el juego es justo. En promedio, en la siguiente apuesta el jugador no pierde ni gana. Es una especie de, bueno, un proceso que cumple esta propiedad, se llama martingala. Esto está expresado en tiempo discreto, igual se puede describir la definición de tiempo continuo. Y finalmente, un tipo de proceso muy utilizado en las investigaciones son estos procesos de Levy, son aquellos que cumplen con esta propiedad de tener incrementos independientes y estacionarios. Estas 6 propiedades y muchas más que pueden existir para los tipos de procesos no son excluyentes unas de otras, no porque cumpla la una no va a cumplir la otra, etc. Algunas tendrán un cierto número de propiedades, otras no. Este es el proceso estocástico posiblemente, como les decía, más importante de todos, llamado movimiento browniano, que tiene una historia muy bonita. Ese es el experimento físico. Fue descubierto por primera vez por el botánico, algunos dicen inglés, algunos escocés, Robert Brown, en 1828, de ahí no viene el nombre browniano, por supuesto, al observar a través de un microscopio el movimiento de granos de polen en agua. Okay, esta es una foto de Robert Brown. Y en la parte derecha aparece una representación de lo que observó Brown a través del microscopio. ¿Okay? Entonces, supongamos que eso es lo que mira Brown en el microscopio. Pone una partícula, un grano de polen en el centro, si es que puede hacerlo, lo determina de manera teórica, y luego deja que el polen se mueva y obtiene trayectorias como la que se muestran aquí en la trayectoria. Esto fue muy interesante porque a partir de este año, los subsiguientes años, este tipo de movimiento físico, natural, digamos, suscitó muchas controversias y discusiones. Nadie sabía de qué se trataba. Unos pensaban que era una partícula animada y que si se dejaba moverse mucho tiempo, en algún momento tenía que morirse y dejar de moverse. Pero no ocurría así. Dejaron que la partícula se moviera y se moviera y se moviera y nunca se detenía. Era todo un misterio ¿de qué se trata? Entonces hicieron muchos experimentos respecto de este fenómeno, incluso lo observaron con un tipo de luz o con otra, a ver si sufría algún efecto este fenómeno, y resultó que no, que era una especie de movimiento perpetuo, no cesaba de moverse. Además se movía de manera muy peculiar, muy errática. No eran curvas suaves lo que describía, sino era muy rápido. Entonces este es el movimiento de un grano de polen en alguna sustancia. Aquí puse agua, pero debe ser en alguna sustancia tal vez especial. Entonces las observaciones reales de este movimiento browniano se llama, el experimento físico, sugieren que este fenómeno satisface las siguientes propiedades. Observaron que es un movimiento continuo, no saltaba la partícula de un lugar a otro. Esa es una apreciación subjetiva. Parece tener desplazamientos independientes en intervalos de tiempos disjuntos. O sea, lo que se trasladaba a la partícula en 2 segundos, por ejemplo, distintos, parecía que no había relación, un desplazamiento con el otro. Y esta es una parte también muy interesante que me parece. Debido al gran número de colisiones del grano de polen con las moléculas circundantes del líquido, en longitud de tiempo no pequeño, y teniendo en cuenta el teorema central del límite, aquí estamos hablando ya de matemáticas, los incrementos pueden modelarse como variables aleatorias gaussianas. Entonces lo que pasa es que tenemos una partícula, el polen, y alrededor de ella tenemos muchas moléculas de líquido circundante bombardeándola por todos lados. Porque a todo el mundo le pega a este polen. Entonces, ¿qué le pasa a esta cosa? Pues hace un promedio de todos los golpes recibidos, ¿no? Y se desplaza de acuerdo a ese promedio. Entonces es una suma de variables aleatorias, que es el golpe de cada una de las partículas circundantes. Entonces la suma de eso, como sabemos un poquito de matemáticas, debe comportarse como una gaussiana, como una normal.
Entonces por eso es que esta hipótesis no es tan descabellada. Como les digo, la historia es muy interesante, muy bonita, y si alguien quiere leer un poco más, puede leer o consultar esta primera referencia, el libro de Edward Nelson, donde habla un poco de la historia de este fenómeno. El intervalo de tiempo no pequeño, pero es cualquier intervalito realmente pequeño. Sí, supongo que es por cuestiones técnicas, dos intervalos pequeños, no tan pequeños. O sea, no es necesario tener tanta precisión en este fenómeno. Solo para indicar la observación, dije 2 segundos. Por medida positiva, un intervalito, pues no de un único punto pudiera funcionar. Como es a tiempo continuo. Ajá, sí. Es interesante eso porque, como lo vamos a ver ahorita, o lo voy a mencionar, el movimiento físico, el experimento físico, para intervalos de tiempo muy pequeñitos, así infinitesimalmente pequeñitos, ninguna partícula le va a chocar. O sea, realmente, porque es un número finito de moléculas, de partículas. Entonces, así en un tiempo pequeñito, ninguna le va a pegar, entonces va a quedar allí. Físicamente, en ese sentido. Y el modelo matemático que vamos a presentar, que es allí lo que dije antes no se aplica. O sea, no hay intervalitos pequeñitos, muy pequeñitos, en donde la partícula no se mueve. En el modelo teórico se tiene que mover. Y su movimiento no va a ser diferenciable, no va a ser suave. ¿Sí ven la diferencia todos? Entre el experimento físico y el modelo matemático. Entonces, la estructura matemática de un proceso estocástico a tiempo continuo, como hemos definido, ha resultado adecuada para modelar este fenómeno. La variable Bt, B es de browniano, por supuesto, puede representar la posición de la partícula al tiempo t. Esta es la definición unidimensional. Y es esta, entonces es un movimiento browniano, así es como se sugieren estos axiomas. No es que alguien de su santa cabeza haya dicho, vamos a definir el movimiento browniano así, porque así se me ocurre. No, sino que viene de consideraciones físicas anteriores muy interesantes. Entonces, un movimiento browniano unidimensional de parámetros sigma cuadrada es un proceso estocástico a tiempo continuo, con valores en los números reales, que cumple con estas 4 propiedades. Empieza en 0, pues vamos para saber dónde empezamos, no hay mucha importancia en esto. Las trayectorias son continuas, como se observó en el browniano, tiene incrementos independientes. Es una hipótesis, no podemos probar la independencia realmente, y los incrementos son gaussianos por esta cosa de los promedios de los desplazamientos. Entonces Bt menos Bs es normal, centrada, y varianza sigma cuadrada T menos S para S menor que T. Entonces, bueno, está muy bonita esta descripción y estos axiomas, pero existe esta pregunta siempre presente en matemáticas, ¿verdad? ¿Existe un tal objeto? ¿Existe un proceso estocástico con estas características? Y la respuesta es obvia, ¿verdad? Si no existiera, no estaríamos mencionándolo aquí. Esto fue demostrado en 1923 por este matemático norteamericano, Norbert Wiener. Entonces, al movimiento browniano, al modelo matemático, se le llama también proceso de Wiener y se le nota también por WT aquí en vez de VT. Pero Wiener fue el que puso esto en términos formales matemáticos. Esta es una simulación, una discretización por computadora de una trayectoria browniana unidimensional. ¿Okay? Es solamente una discretización, como dije hace un momento, porque en realidad el modelo matemático nunca permitiría periodos donde esto fuera suave. Realmente es muy errático. Pero eso no lo puedo representar en un lugar así. Entonces, esta es también una parte interesante, obra de Albert Einstein, sin aparentemente ninguna información de los reportes de Robert Brown. En 1905, Albert Einstein hizo algunas consideraciones físicas que lo llevó a especular la existencia de este movimiento que hoy llamamos como movimiento browniano. ¿Okay? Desde puras consideraciones físicas, teóricas, de las colisiones de partículas. Este trabajo, bueno, fue parte de la serie de artículos que llevaron a Einstein a recibir el premio Nobel, me parece, cerca de esos años.
y contribuyó a aceptar, o que la comunidad científica aceptara la teoría cinética molecular de la materia. Entonces, después la formulación matemática del movimiento browniano fue iniciada por Bachelier en 1900, con algunas consideraciones también, y como he dicho, el tratamiento riguroso fue dado por Wiener en 1923. Entonces aquí tenemos, ya que tenemos ese objeto definido de saber su existencia, el siguiente paso es encontrar algunas de sus propiedades. Entonces se puede comprobar que es un proceso de Markov, como lo mencionamos antes, la propiedad. Proceso de Markov a tiempo continuo. Es una martingala continua, cuyo cuadrado al integrarlo es finito. Pero tenemos una caracterización de Paul-Levi bastante conocida. Entonces, el proceso x de t a tiempo continuo es un movimiento browniano, sí, solo sí. Tanto él como este otro proceso, x de cuadrado menos t, son también martingalas. Se puede comprobar que las trayectorias, como he mencionado, del modelo matemático no son diferenciables. Esto va a ser importante para nosotros. La variación de las trayectorias es infinita. O sea, si tomamos un intervalo finito AB, por ejemplo, y tomamos una partición de ese intervalo a través de estas TIs y calculamos esta suma, y si hacemos el límite cuando el tamaño de la partición tiende a 0, va a resultar que esta suma es infinito, casi seguramente, en algún sentido de probabilidad. Mientras que la variación cuadrática, si esos incrementos los elevamos al cuadrado y sumamos, hacemos el mismo procedimiento, esto va a ser importante, como les digo, esta variación cuadrática va a ser igual a la longitud del intervalo considerado. Si estamos considerando AB, pues la longitud va a ser B menos A. Esta es una lista muy limitada de propiedades del movimiento browniano matemático. Es muy interesante el fenómeno. Por supuesto que ha habido extensiones del movimiento browniano, no solo a R, como lo hemos presentado aquí, sino a Rn, tomando n copias independientes de uno unidimensional. ¿Okay? Y más generalmente se puede definir movimientos brownianos en espacios más generales, no solamente los euclidianos, sino en variedades. Movimientos brownianos sobre curvas, por ejemplo, movimientos brownianos sobre superficies, o espacios abstractos también generales, se pueden también ahí definir de alguna forma movimientos brownianos. Estudiar esas cosas, por supuesto, es interesante y es una de las líneas que podríamos seguir, si alguien está interesado. Porque la siguiente es una motivación a ecuaciones diferenciales estocásticas, que es el tema de la plática. Pues algunos fenómenos de la naturaleza pueden modelarse usando ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, aquí tenemos una muy sencilla. La derivada de x de t es una función a de la incógnita o de x de t, y tenemos esta condición inicial. Al tipo 0, esto es x0. Entonces, en forma integral, esta ecuación se puede escribir así: x de t es x0 más la integral de 0 a t de a xs ds. Si es que A cumple ciertas propiedades, por supuesto. Entonces las soluciones son pues estas expresiones que son curvas suaves x de t como funciones de tiempo, otra vez que representan el estado de un cierto sistema a cada instante de t. ¿Okay? Aquí está un ejemplo correspondiente al crecimiento de poblaciones. Entonces, si A es positivo, es una constante, aquí la A de x de t es multiplicar por A simplemente. Entonces la derivada de x es a por x. En este caso la solución es muy sencillita y es esta función exponencial. Aquí el crecimiento de población. La población crece de manera exponencial de acuerdo a esta fórmula. Tal vez un comportamiento más real acerca de este fenómeno, del fenómeno que uno estaría estudiando, sería el añadir un ruido, que aquí lo estamos denotando como psi de t. Y correspondería a una perturbación o ruido aleatorio. ¿Okay? Entonces, gráficamente aquí en la línea suave tenemos el crecimiento exponencial, ¿okay? Que es la parte determinista, y aquí tendríamos una especie de trayectoria que sigue la determinista, pero con variaciones aleatorias alrededor. Esto podría ser, tal vez, como les digo, un fenómeno más convincente o real del fenómeno del crecimiento de poblaciones. Entonces se trata de intentar de incorporar este tipo de ruidos a las ecuaciones diferenciales que estemos considerando como modelos de ciertos fenómenos físicos. Entonces el reto aquí es cómo
¿qué representa esta cosa, ¿verdad? Este ruido. Okay. Es una forma de meterle ruido a las ecuaciones ordinarias, ¿no? Podría haber otras formas, pero esta es la más usual, es sumarle una cosa que varía hacia arriba y hacia abajo. Entonces se desea que tal ruido cumpla las siguientes propiedades, que en promedio sea cero. Vamos a considerar como un proceso estocástico, psi de t, son independientes para cada t distinto. El proceso debe ser estacionario, es una hipótesis también, es decir, la distribución de este vector aleatorio no debe depender del valor de h, positivo o negativo. Sin embargo, se ha encontrado que este proceso con estas propiedades no existe. ¿Okay? Ese es entonces un problema. Escrito en forma diferencial, el problema que habíamos planteado es de esta forma, ax de t de t por el ruido de t. O bien en su forma integral, y eso tiene una forma más conveniente, se escribe de esta forma. ¿Okay? Esto es equivalente al anterior, pero en términos integrales. Entonces lo que queremos definir es esta cosa que está aquí. Entonces las propiedades que debe cumplir esta integral, y de manera sugerente o tramposa le llamé dt, porque esto va a corresponder al browniano. A la integral del ruido va a ser el browniano. Entonces este proceso va a empezar en cero, claramente. Su esperanza va a ser cero también. Las trayectorias van a ser continuas, la integral suaviza las cosas, los incrementos son independientes y estacionarios también. Entonces, como dije antes, tal proceso existe y es justamente el movimiento browniano o proceso de Wien. Entonces, de esta forma podemos plantear estudiar ecuaciones de este estilo. ¿Okay? En lugar de la integral 0 a t, aquí ponemos movimiento browniano. Es una forma de meterle el ruido a la ecuación. O más generalmente, podemos aquí integrar una cierta función b, dependiente del proceso estocástico, de dt. ¿Okay? Por supuesto, cuando la b es 1, lo regresamos a este caso. Es la constante de 1. Pero en general, entonces, estamos intentando meter el ruido a la ecuación diferencial determinista de esta forma, y el reto consiste en darle un sentido matemático riguroso a esta segunda integral, que le vamos a llamar integral estocástica de Ito, ¿verdad? Ese es lo que queremos estudiar. Bueno, lo que estamos tratando de explicar un poco en esta plática. Entonces esto se trata de integración estocástica. Esta es una foto de Kiyoshi Ito, alrededor de 1970, no sé si lo conocían. El 22 de agosto del año 2006, no hace mucho, ¿no? Durante la celebración del Congreso Internacional de Matemáticas en la ciudad de Madrid, en España, le fue conferido el premio Gauss al profesor Ito por su trabajo sobre el cálculo estocástico. Él fue el pionero en la definición de esta integral que hemos mencionado antes. En el certificado del premio que le dieron a Ito se lee este párrafo. No voy a leerlo en inglés, vamos a dar un minuto para que cada quien lo lea en su propio inglés. Entonces, más o menos todos tenemos idea de la importancia de este trabajo. Es lo que dice el certificado del premio que dieron a Ito. Voy a leer la última parte. Dice que tiene particular importancia en economía y finanzas con la solución a los problemas de la valoración de acciones como un ejemplo importante. Y esto es lo que vamos a mencionar en una de las últimas aplicaciones en esta plática. Ito ya era una persona mayor en ese año y tenía problemas de salud y no pudo viajar a Madrid para recibir su premio. Alguien más en su representación lo recibió. El 14 de septiembre de 2006, cuando el presidente de la IMU, esa es la International Mathematical Union, el profesor John Ball, le entrega, yo creo que él viajó a Tokio, a donde estaba, o a la ciudad donde estaba Ito, le entrega personalmente el premio. En su discurso de agradecimiento, Ito declara esto que está en la parte sur. Nuevamente vamos a dar un minuto para que todos lo veamos.
Entonces, Ito se encuentra sorprendido por el trabajo que realizó décadas atrás haya tenido tanta importancia y tanta relevancia e impacto dentro de las matemáticas y las aplicaciones también. Entonces, parte del premio lleva una cantidad de dinero que Ito se rehúsa a recibir y lo dona para el programa de becas de la International Mathematical Community. Es un gesto bastante noble de parte de Ito. Ok, entonces, lamentablemente, regresamos a la parte técnica. El objetivo es definir una integral de esta forma. La integral de un cierto proceso estocástico respecto al movimiento browniano. X de t es un proceso, B es un browniano. Y esta integral no puede definirse trayectoria por trayectoria debido a que la variación de las trayectorias del browniano se incrementa. Entonces, vamos a dar 3 pasos de la forma de definirlo. En algún momento nos vamos a perder, porque la cosa se vuelve técnica, ¿no? Entonces, esta es la parte fácil. Para procesos simples que toman esta forma, entonces estamos considerando un intervalo AB cualquiera, y en cada intervalo TK más 1, el proceso es constante XK. Tal vez aquí la notación es la mejor. Esta XK no es la parte del proceso, sino es una variable aleatoria constante como función del tiempo. Entonces aquí tenemos una pequeña trayectoria de este proceso simple. Entonces de aquí a acá el proceso es constante x0, no constante como número, sino constante como función del tiempo. Esto es una variable aleatoria, entonces puede estar arriba, abajo, etc. De t1 a t2 la constante es x1, etc. Ese es un proceso simple. Y entonces la integral de ese proceso simple desde el browniano respecto al browniano es, pues en cada partecita constante tomamos esa variable aleatoria y la multiplicamos por el incremento del browniano en ese subintervalo. Esa es la parte bonita y digamos que es entendible por todos, ¿no? ¿Sí? Después en el paso 2, para un proceso XT medible y adaptado, ciertas condiciones, tal que cumple esta otra condición adicional, existe una sucesión de procesos simples, de los que hablamos antes, tales que los simples aproximen a ese nuevo proceso estocástico XT en ese sentido. En alguna norma, esto va a converger a 0 cuando el índice de la asociación tenga equilibrio. Entonces se define la integral de ese nuevo proceso como el límite de estas cosas, en algún sentido también en probabilidad de este límite. Así, ¿no? Y como les digo, aquí ya se empieza a perder un poco de... Es una integral estocástica. Eso es un límite de cosas escalonadas que aproximan a lo que quieres integrar. Pero no veo que eso no esté considerado. Después en el paso 3, para estar totalmente perdidos, para un proceso XT medible adaptado tal que la prueba de esto sea límite es 1, existe otra vez una sucesión de procesos tales que aproximan al que estamos estudiando y se define esto otra vez como un límite de aquellos aproximados. Esta es una forma, usando aproximaciones de definir la integral estocástica. Hay varias formas, podríamos definirla como una función de un cierto espacio anótero que cumple con ciertas propiedades. Y aún así también no sabemos calcular, o decir cómo se calculan las integrales estocásticas. Que esta es la dificultad del tema. ¿Cómo calcular integrales estocásticas? No sabemos. Bueno, hasta ahora no tenemos un cálculo estocástico. ¿Okay? Reglas como el cálculo integral que nos digan, ¿no? La regla, ¿qué reglas se saben para integrar? ¿Qué reglas sabemos? Cambios de variable, Leibniz, por partes. ¿Cómo? Sustitución. Cambio de variable. Entonces necesitamos esas técnicas, ¿no? ¿Cuáles son las correspondientes en el cálculo estocástico? Bueno, este es un ejemplo de un integral estocástico. En particular, cuando el proceso XT está definido como una función del browniano mismo, entonces puede comprobarse que esta integral está definida, tiene sentido, y que se puede calcular de esta forma más o menos bonita. Vean, es la función evaluada en el browniano en el punto de la izquierda por el incremento del browniano. Tomamos el límite cuando n tiene infinito. Otra vez no estoy especificando técnicamente en qué sentido es este límite de esta sucesión de variables aleatorias. Es importante esto, el extremo izquierdo del subintervalo. Vamos a ver un ejemplo particular. Entonces, supongamos que lo que queremos es integrar el browniano respecto de sí mismo. No sé por qué queremos eso, pero es un ejemplo. Entonces, tenemos este resultado general. Espero que esté correcto, si lo pueden verificar mentalmente.
que sí. Los cuadrados se cancelan y los dobles productos son los que sobreviven, y el 2 abajo hace que el 2 desaparezca. Algo así. Entonces vean, BS DBS, como lo definimos antes, es el browniano en el tiempo o en el extremo izquierdo, por el incremento del browniano. Entonces, por la fórmula de arriba, esto se transforma en esto, y esto mágicamente se transforma en esto. ¿Es correcto eso? Va a resultar ser que esta suma de cuadrados es telescópica, va a haber cancelaciones, y lo que va a sobrevivir es este término, 1 medio de bt cuadrado. ¿Okay? Y este otro corresponde a la variación cuadrática del browniano, que ya quedamos que era la longitud del intervalo. En este caso el intervalo es 0t, entonces por eso tenemos aquí menos 1 medio de t. ¿Ok? ¿Sí siguieron todos? Ahora es importante el signo menos acá, ¿ok? Y ese es un término adicional. Y es una indicación de que la integral estocástica, no, al menos esta integral estocástica, no sigue las reglas del cálculo diferencial usual. Porque alguien diría, la integral de BS debe ser 1 medio de bt cuadrada, nada más. ¿No? Pero no, tenemos este término, corrección, de corrección. Profesor, ahí la igualdad, la primera está mal, según yo, ¿no? ¿Esta? Ajá, No me digas. Si esto está mal, todo esto está mal. Porque si multiplicas eso, aplicas la propiedad distributiva, tendrías a por b menos a cuadrada, ¿no? ¿De dónde sacarías el 1 medio que tienes ahí donde estás? A ver, este b cuadrada va a cancelar este b cuadrada. Ajá, esas dos igualdades, a ver, espera. Y este a cuadrada va a cancelar el a cuadrada que surge de acá. Ajá. Aquí tenemos el doble producto menos 2ab, que va a ser positivo, 2ab. Tiene que sobrevivir 2 a cuadrado, queda dividiendo entre 2, y entonces ya lo tiene de descomponer a por 2 a cuadrado. No se cancela la cuadrada, o sea, yo tiene que sobrevivir y vea. Sí, creo que sí, hay algún error por aquí, que efectivamente. No, pero sí está bien. Pero está bien, Sí, está finalmente, bien. ajá, por eso sobrevive el menos 1 medio de t. No, O sea, pero- ahí sale al final el menos 1 medio de t, que es el menos a cuadrado. Este que está acá. Bueno. ¿Sí está bien? Yo les creo. Desde aquí adelante no se ve. Viendo que falta el a cuadrada. Porque tendrías 1 medio de b cuadrada menos 1 medio de a cuadrada, y cuando sumas lo otro se cancela, ¿no? Y nada más se queda. Pero es que te queda menos por más y es menos, y luego sumas menos y te queda menos al cuadrado. Ah, ok. Si no lo veía, perdón. Bueno, revísenlo con calma, tómenle una foto si quieren. No descarto la posibilidad de que haya un error por ahí, un signo o Pregunta, pero con la última igualdad de la integral, acá, el tiempo no sería cuadrado. de aquí para acá. Porque es la varianza. Esta es la variación cuadrática. Ah, ok. Y eso en alguna transparencia anterior decía B menos Ajá, A. En este caso B menos A es T menos A. menos. Entonces, como les digo, si quieren tomar una foto y revisarlo con calma, si alguien tiene dudas. Yo no lo veo ahorita porque estoy al frente y no puedo. Pero lo voy a revisar y espero que esté bien. ¿Okay? Pero eso sería interesante revisarlo bien, porque, por ejemplo, vamos a hacer ahora el mismo cálculo, pero evaluando el integrando en el extremo derecho del intervalo. En este caso, la teoría ya no va a pertenecer a la teoría estándar o usual del cálculo estocástico de Ito, al menos esta parte sencilla. Pero el cálculo se puede llevar a cabo y entonces se obtiene o se parte de esta igualdad, que es muy parecida a la anterior. ¿Okay? Creo que diferencia hay menos que antes aparecía, ahora es más. ¿Pueden verificar que se cumple mentalmente? Espero que sí. ¿Sí? Excelente.
Ok, suponiendo válido en algún sistema algebraico por ahí. Entonces la integral se calcula de esta forma. Aquí está la diferencia, vean, ahora TK más 1. Por la fórmula anterior esto se puede escribir así, y ahora si tomamos el límite, esta parte sería la telescópica, que va a generar este valor, y esta sería la variación cuadrática aquí, y ahora tenemos el signo más 1 medio de t. O sea, el término de corrección aquí tiene ese signo. Aquí es la integral evaluando en el extremo derecho de cada intervalo. En la integral de Riemann me parece que eso no provoca muchas diferencias. En la integral estocástica de Ito sí. Depende del punto en donde se evalúa la función, el punto intermedio. Bueno, Stratonovich propuso una integral estocástica correspondiente al hacer estos cálculos pero en la mitad de los subintervalos. Y si hacemos eso, va a resultar que la regla usual de integración sí se cumple. La integral de x es 1 medio de x cuadrado. Esa es una de las ventajas de esta integral estocástica de Stratonovich. Entonces tiene algunas ventajas esta forma de definirlo. Sin embargo, tiene algunas desventajas, como que el proceso, esto es un proceso estocástico, deja de ser una marginal y de tener algunas otras propiedades. Esta es una lista también de algunas propiedades de la integral estocástica. Es lineal en el integrando. C por x más y, la integral de eso es C por la integral de x más la integral de y. Tiene esperanza cero. Parte de la construcción de la integral se basa en este resultado que se llama isometría de Ito. No estoy dando los detalles aquí de por qué siempre es una isometría de un cierto espacio en otro, pero la esperanza de este cuadrado es igual a la esperanza de la integral del cuadrado del proceso integral. Esa es una parte importante de la nuevamente restringida a procesos como en el paso 2. La integral es una martingala, es decir, a tiempo continuo. La esperanza del proceso integral estocástica, dada la historia del proceso al tiempo t, esta es una filtración, es igual a la integral de 0 a s nada más de ese mismo proceso. Okay. En general, para los procesos más generales, la integral ya no es una martingala, sino una martingala local. Es una generalización o especialización. Se puede comprobar que existe una versión continua de la integral estocástica. ¿Okay? Entonces es una lista parcial y digamos, justificada, pero dando los detalles precisos de propiedades de la integral estocástica. Pero ya que tiene uno eso, uno puede preguntarse, de hecho ha habido muchos estudios sobre extensiones de la integral estocástica. ¿Okay? Generalizarla, estudiar más de sus propiedades, por supuesto definirla no para el browniano, sino para procesos mucho más generales que el browniano. ¿Y qué otras propiedades tiene esta integral? Pueden ver el libro de Oxenberg, que es el estándar, digamos, a un nivel más o menos elemental sobre la teoría de integración estocástica, con este título. Ok, entonces estábamos buscando unas reglas para llevar a cabo integrales estocásticas. Entonces aquí está una primera versión de la fórmula de Ito. Si tenemos que una función es de clase C2, es decir, es 2 veces derivable y su segunda derivada es continua. Entonces la fórmula de Ito dice esto. Ok, si tenemos una f de este estilo y el movimiento browniano, entonces f bt menos f0, que es 0, es igual a estas dos integrales. Esa es la integral de Ito y esa es una integral de Riemann. Aquí en su forma diferencial, esta identidad se puede escribir así, ¿no? df bt es igual a f' de bt, etc. Más el término de corrección. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Vamos a tomar la función suave, 1 medio de x cuadrado. Entonces aquí en azul es reescrito la fórmula de Ito. Entonces para esta función tenemos 1 medio de bt cuadrada menos 0 igual a la integral de la derivada. La derivada de esto es x, por eso aquí aparece nada más el browniano. Y la segunda derivada es 1, que la hemos puesto aquí. Entonces, si reacomodamos todo esto, resulta ser que, esto es familiar para nosotros ahora, ¿verdad? La integral de ds, dbs es esta expresión que antes calculamos de manera algebraica. Como un procedimiento de límite. Ahora, lo hemos obtenido a través de la famosa fórmula de Ito, o al menos en esta primera versión. Este es otro ejemplo, 1/3 de x cúbica. Entonces la fórmula de Ito otra vez la reescribí en azul.
La primera derivada es x cuadrada, aquí aparece, y la segunda derivada es 2x, que aquí aparece, 2 browniano. Entonces otra vez reacomodando, encontramos que la integral del cuadrado del browniano respecto de sí mismo es igual a este. Entonces aquí, según la regla clásica de integración, este es un tercio de x cúbica, pero ahora el término correctivo es este, la integral de ds. Entonces, después de 43 minutos, lo que queríamos era definir lo que era una integral estocástica, digo, una ecuación diferencial estocástica, y esta es la definición. Una ecuación diferencial estocástica, entonces es una ecuación de este estilo. La variable aquí es xt, esa es una condición inicial. Tenemos esta parte determinista y aquí tenemos una parte aleatoria, es una integral estocástica de Ito, de las cuales hemos estado hablando. El profesor Daniel Hernández en su plática de ayer utilizó este tipo de modelos, no sé si recuerdan, asistieron ayer, para lo que él estudiaba. Pues era parte de esta ecuación de lo que le interesaba. Entonces x de t es la incógnita aquí, es un proceso. P es el coeficiente de deriva, es una función de t y de x en general, y sigma, función de t y x, es el coeficiente de difusión, o también se le llama drift, ¿no? Entonces el proceso va a seguir esta parte determinista, pero va a tener este ruido. Entonces esta integral es, como dije, es la integral de Riemann y esta es la integral estocástica de Ito. Si es que estas cosas están bien definidas, también las partes técnicas no las estamos mencionando. ¿Sí? Para que esto esté bien definido, pues esta cosa debe tener o pertenecer a ciertas condiciones o pertenecer a cierto espacio de integradores. En términos diferenciales, la ecuación se puede escribir así y existen condiciones de más o menos similares a las ecuaciones ordinarias, cierta limitación en el crecimiento de esta diferencia en este caso y de los coeficientes mismos, para que entonces podamos hablar de existencia de una solución a la ecuación diferencial, si es que este es el elemento con el cual partimos inicialmente y dado un movimiento browniano, así es la perspectiva que hemos indicado. Tenemos la ecuación y tenemos el browniano. Entonces estamos buscando una solución, existen condiciones para que ello ocurra, y a eso se le llama solución fuerte de la ecuación diferencial. Y un nombre que se le da a esa solución, que va a ser un proceso estocástico, es un proceso de Ito, ¿okay? Que es un tipo especial de proceso de difusión, pero importante. Las ecuaciones diferenciales estocásticas se pueden discretizar, como se imaginarán. Entonces existe este método de Euler-Maruyama para simular la trayectoria del proceso solución. Y la idea es más o menos básica. Se divide el intervalo 0t en un cierto número de subintervalos y se discretiza la ecuación diferencial y tendría esta forma. Al tiempo tj más 1 depende del proceso, del valor del proceso al tiempo tj. Aquí tenemos el coeficiente de deriva en el tiempo tj por un incremento en el tiempo, luego el coeficiente de difusión al tiempo tj multiplicado por un incremento del browniano que lo podemos simular de esta forma. Hay varias formas de hacer esto. La raíz de delta t por yj, donde yj es una normal estándar. Incluso aquí se puede manejar una Bernoulli que tome valores menos 1 y 1 hacia arriba o hacia abajo. Aquí están los pasos, x0, xt1, xt2, xt3, etc. Cómo se van generando, cómo la computadora los puede ir generando para determinar una trayectoria del proceso de solución, una trayectoria discreta. Y si alguien está interesado en estos procedimientos, puede consultar este libro de Fröhlich y Platen, donde explican varios métodos para simular las soluciones de las ecuaciones diferenciales estocásticas. Y en este libro también pueden encontrar muchas aplicaciones a cuestiones de ingeniería, si alguien está interesado. Esta es una segunda versión de la fórmula de Ito. Si x de t es un proceso de Ito, una ecuación como las que planteamos 2 o 3 transparencias antes, y si ahora f es función de dos variables, del tiempo y de x, y en el tiempo debe ser de clase C1 y en el espacio x pues debe ser de clase C2. Entonces el proceso, vean, yt definido de esta forma, como la función de t y del proceso
de Ito, x de t, es también un proceso de Ito y satisface esta ecuación diferencial estocástica. ¿Sí está claro? Entonces, si un proceso de Ito, como los que presentamos antes, lo transformamos mediante una función de estas características, ese nuevo proceso va a también ser de Ito y va a ser la solución de esta ecuación diferencial estocástica. Ok, entonces aquí tenemos en su representación integral, esto va a ser una integral de Riemann respecto del tiempo. Aquí va a ser una integral estocástica, ya no del browniano, bueno, va a reducirse al browniano, pero esto es respecto del proceso de Ito. Y aquí tenemos una cosa que no sabemos cómo calcular, de x de t al cuadrado, pero es muy sencillo porque se usa la tabla de multiplicación de Makin, o así llamada, entonces este dx al cuadrado se calcula así. Y como pueden ver en la tabla, el único término que sobrevive es cuando multiplicamos dbt por dbt, y esto va a ser una integral de Riemann. Entonces, esto es Riemann y esto es Ito. Al final de cuentas, ok, no estamos dando todos los detalles, sino solo el procedimiento. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Vamos a empezar con el browniano. Este es nuestro proceso de Ito original. Y la transformación vamos a suponer que es t por x. Entonces, el nuevo proceso va a ser t por x, t por el browniano. Y la fórmula de Ito establece lo siguiente. Aquí está la fórmula general, no le he cambiado nada. Entonces, simplemente vamos a reescribirla. Aquí está d por la de y de t igual a la derivada respecto de t, esto es x, entonces aquí está, vean. Y luego la derivada respecto de x es t, y está aquí. Y luego la segunda derivada de x es 0, entonces no aparece acá. Okay, entonces, bajo estas condiciones y esta fórmula general, creo que se reduce a esto. Entonces, en su forma integral se puede escribir así, me parece. Y reacomodando términos podemos encontrar entonces esta expresión. Entonces es una forma de aplicación de la fórmula de Ito en su versión 2. Okay, revisen los cálculos, no sé qué da algo. Okay, creo que se va a quedar la presentación en la máquina. Si alguien una copia, la pueden pedir. Este es otro ejemplo de la fórmula de Ito en su versión 2. Vamos a suponer que... No, aquí no. Aquí el procedimiento es este. Vamos a demostrar que este proceso, la exponencial del browniano, es solución de esta ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces tomamos como aquí está algo mal, ¿verdad? La anotación es del todo correcta. Aquí debí haber puesto y de t según la anotación anterior, porque es la transformada del browniano. Entonces aquí tomamos como proceso de Ito original el browniano y transformación exponencial de x. Está la fórmula de Ito otra vez en su versión 2 y simplemente hay que sustituir las cosas. d y t es igual a la derivada respecto de t de la función es 0. La derivada respecto de x es d de x, que aparece aquí. Y la segunda es la misma, d de x. Entonces aquí, escribiendo y de t en términos de... Sí, aquí está como y de t debe ser igual a esto. Entonces la exponencial es y de t y esto es y de t. Entonces efectivamente se cumple esta ecuación diferencial. Creo que aquí no mencionamos la condición inicial, no es necesario que las como perfectas. Este es otro ejemplo. Vamos a resolver la ecuación diferencial estocástica planteada de esta forma. Por supuesto, estos ejemplos son sencillos. Si me indican una ecuación diferencial estocástica, me dicen, resuélvela, me tardaría varias horas o días para una respuesta. Estos son ejemplos donde la teoría sí funciona y es muy bonita. Entonces vamos a poner como condición inicial x igual a 0. Entonces, este es un método interesante también. Es el llamado método de igualación de coeficientes. Entonces, se busca una función f, una transformación, un proceso único, tal que este proceso se iguala a f de browniano y de t, por supuesto. Entonces, igualando los coeficientes de esta ecuación de la dada con los de la fórmula de Ito, que está aquí escrita nuevamente así, se obtiene lo siguiente, a ver si es cierto, ft. Ya dijimos que esto es Riemann, Ito, Riemann. Entonces, ft más un medio de fx debe ser igual
creo que se corresponde a esta identidad. Ft medio de Fx es igual a menos la f, que es la transformada. Entonces esta integral, el coeficiente de este término, la fx, la derivada, olviden decir que los infinitos son derivadas, ¿verdad? Porque no, sí. Sí. Entonces la derivada respecto de f respecto de x debe ser igual a e a la menos b. Ya, justo lo que tenemos. Entonces plantea este sistema de ecuaciones que surge de igualar los coeficientes y el objetivo es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Okay? Si se puede resolver, pues ya encontramos la solución, o comprobamos quizá la solución de la ecuación diferencial en este caso. Como les digo, no siempre funciona, pero es un método interesante y natural. Entonces aquí tenemos nuevamente el sistema de ecuaciones. De la primera ecuación se obtiene que f de x es la exponencial por x por una constante o una función que no depende de x, sino es c de t. Se sustituye en la segunda ecuación y simplificando se encuentra que la c satisface esta ecuación diferencial cuya solución es esta, donde c ahora es una constante y no es función del tiempo ni de nada, y por lo tanto la f se puede escribir como indica aquí. Entonces simplemente se usa la condición inicial x igual a 0 para determinar que la constante c debe ser 0. Al final se llega a que f de x debe ser esta función. Y entonces se asegura que o se comprueba efectivamente que este proceso, cuando se le evalúa en el problema, cumple la ecuación diferencial dada antes. Es una verificación en el caso. Aquí para terminar la plática vamos a dar un par de aplicaciones. Primeramente vamos a definir el movimiento browniano geométrico, que es un tipo particular de ecuación diferencial estocástica. Vean aquí el coeficiente de deriva es una constante μ por x y el coeficiente drift es una constante sigma por x. Aquí cambié un poquito la notación por la aplicación que vamos a ver después. En lugar de x de t le llamé s de t. ¿Okay? Pero básicamente es lo mismo. Entonces tenemos coeficientes aquí más o menos sencillos. Vamos a poder solucionar esta ecuación diferencial y se puede comprobar usando nuevamente hito, ya no lo vamos a hacer, pero la solución es de este estilo. S de t es una constante, el valor inicial, por este exponencial del browniano y este término lineal en t. Se puede simular este proceso estocástico como ya lo hemos mencionado. Entonces aquí tenemos una trayectoria de la solución. Esto sería la esperanza de S de t o la parte determinista. Pero considerando toda la ecuación estocástica, encontramos estas variaciones o subidas arriba abajo de la ecuación determinista. Es nada más para dar una idea de cuál es el comportamiento de esto. Se llama, vamos a usar este movimiento browniano geométrico para representar el precio de una acción a lo largo del tiempo. Pues va a subir de precio, pero va a tener variaciones debido a distintos fenómenos o razones económicas y financieras. Aquí tenemos rápidamente el modelo de Blackman y Scholes, no sé si lo han oído mencionar antes, es un modelo muy importante en finanzas. ¿Okay? Entonces, S de t, así como lo representamos en la transparencia anterior, representa el precio de una acción que sigue un movimiento geométrico, en donde μ es una tasa de rendimiento y sigma está asociada a la volatilidad del precio de la acción. Entonces, en este modelo se estudia lo que se llama una cola europea. Todo el mundo sabe lo que es una cola europea. Una opción de compra, ¿no? Se llama. Aquí es opción de compra de una acción. Entonces, que sigue este modelo, el modelo browniano geométrico. Entonces, la acción va a tener, es parte de las hipótesis del modelo. El precio va a seguir el modelo browniano geométrico, va a tener este crecimiento creciente, pero va a tener estas variaciones. Entonces la cola europea se trata de un instrumento financiero en el cual un comprador dice quisiera comprar un bien después de un cierto tiempo
que la lista que tenemos aquí definido. Y por ejemplo, estoy pensando en acero, quisiera comprar, suponiendo tomando el papel de productores, partes de un automóvil, por ejemplo, que supongo que necesitan acero, necesitan tener seguridad de tener ese bien en el siguiente mes o el siguiente semestre o el siguiente año, etc. ¿No? Entonces quiere tener la seguridad de poder comprar acero, una cierta cantidad de acero, después de ese tiempo, a un cierto precio que debemos llamar aquí CAP. Y quiere tener esa seguridad por cuestiones políticas y financieras, el precio del acero puede cambiar. Y ahora con estas modificaciones al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se van a poner a hacer eso, no para hacer, etcétera. Uno como armadora dice, pues no sé si el precio va a subir o bajar, pero quisiera comprarlo, tener la seguridad o la opción, quisiera tener la opción de comprarlo al precio que está establecido. Ese poder control. Y aquí la evaluación de opciones es, yo como armadora, ¿cuánto debo pagar hoy para poder tener esa opción de compra al precio que está establecido? Entonces, pues ese es el trabajo de Black & Scholes, y ellos encontraron que si P es el precio de la opción, como función del bien que se mueve de acuerdo al evento matemático y el tiempo T, entonces el valor del portafolio a la fecha de vencimiento T es pues esta cantidad, ¿no? Si ese, bueno, ya saben, este asunto de si queda abajo o arriba o acá, entonces toma una acción, o ese es el precio de la acción. Sí. Entonces lo que hicieron Black & Scholes es encontrar que esta función B satisface esta ecuación diferencial parcial determinista como solución del problema. No vamos a hacer los detalles, pero esta es la famosa fórmula o la ecuación diferencial parcial determinista. Esta es una cosa bonita porque parte de un problema probabilístico, llegan a qué solución está en términos de una ecuación diferencial parcial. Esto en general es difícil de resolver, pero se pueden usar métodos numéricos para hacerlo, donde R es una tasa de interés, que no, de la cual no hablamos antes, y un bono libre de riesgo. Si alguien está interesado en este tipo de aplicaciones, eso es muy famoso, por supuesto, pueden consultar el libro de Paul. Esa es esta es la parte de la que hablaba Víctor en su declaración de Paul, que decía la aplicación de su trabajo. ¿Qué? Que si va, sí. Ajá, sí. Él ya estaba enterado del éxito de estas aplicaciones y se sorprendía de que el trabajo que había hecho décadas atrás tuviera tanta repercusión, no solo en matemáticas, sino en algo totalmente inesperado. Entonces esto es muy importante y se ha popularizado mucho porque pues, los estudiantes de actualidad, física y matemáticas, pues, al final de estudios quieren conseguir un trabajo, hacerse ricos. Entonces dicen, yo lo he escuchado y yo lo siento y comparto la misma idea. Exacto. Yo quiero hacer finanzas porque me va a dar trabajo y porque voy a ganar mucho. Ese es el objetivo. Sí, es válido totalmente. Y por eso se necesitan, como hemos visto más o menos aquí, se necesitan estudiar mucho más herramientas matemáticas de prueba, procesos, etc. Incluso ecuaciones diferenciales, parciales, para entender más este tipo de cosas. En la Facultad de Ciencias en UNAM no tenemos una maestría en finanzas, por ejemplo, pero sí tenemos una especialidad o una cierta área de especialidad dentro de la maestría de matemáticas. Y ahí la perspectiva es estudiar esto de manera matemática. No estamos muy relacionados con las aplicaciones realmente de cómo se manejan las cosas en la vida cotidiana. La perspectiva es estudiar el fondo de las matemáticas. Y creo ya con eso nos da mejores herramientas para poder estudiar los modelos o proponer nuevos modelos a partir de que conocemos con mayor profundidad los conceptos matemáticos. Y una última transparencia y con esto terminamos, espero. ¿Sí? Esta es la famosa fórmula de Feynman-Cat, de la cual el profesor Daniel Hernández también nos habló en la clase de ayer. Es un problema puramente matemático, de hecho es físico. Y con eso terminamos ya, ¿no se aburran? Vamos a considerar una ecuación diferencial parabólica de este estilo. La derivada de u respecto de t
es la incógnita, está dada por esta forma. Esta tiene su interpretación física y corresponde a la difusión del calor, me parece, en una barra metálica. Esto es unidimensional, pero se puede extender al caso n-dimensional. Entonces, pongamos que el calor al tiempo cero está dado por esta función f de x. Entonces, bajo ciertas condiciones sobre los coeficientes dados y conocidos k de x y la función inicial f de x, la solución de esta ecuación diferencial parcial de tipo parabólico se puede escribir de esta forma. Esta es la fórmula de Feynman-K. Una versión simple de ella. ¿Okay? Entonces, vean, está dada en términos de una funcional. Esto que aparece en el corchete es una funcional del movimiento browniano. Y si le tomamos la esperanza, esto ya resulta un número, o una función de t y x, que nos da la u, que es solución de esta ecuación diferencial parcial determinista. Esto a mí me parece sorprendente y muy bonito. Partimos de algo determinista y digamos que es la esperanza de algo estocástico. ¿Okay? Si alguien está interesado en este tipo de cosas, puede consultar el libro de Classical Characters and Schritt con este título. En la plática de Daniel Hernández ayer me quedé pensando, y no me atreví a hacer esta pregunta, ¿verdad? Yo veo esta cosa y digo, esto está muy bonito, ¿verdad? Porque lo que pasa es que dejamos correr un browniano que empieza en x, es lo que significa esta cosa, t unidades, pues empieza en 0, perdón, empieza en x, y transcurre en t unidades, y el browniano llega en algún punto. Entonces ese punto lo evaluamos acá, y nos da un número. Otro browniano y nos da otro punto. Otro browniano y nos da otro punto. Si promediamos esos puntos, nos va a dar la función nx, un t de x. ¿Okay? Así es como funciona esto de esperanza. Entonces, la pregunta que le iba a decir a Daniel es esta. Ok, partimos de esta ecuación y llegamos a que su solución es esta. Supongamos. Ahora, esta es una funcional del browniano. Si propongo cualquier otra funcional del browniano, parecida a esta, por ejemplo, para empezar, existe una ecuación diferencial parcial determinista de la cual esta sea su solución. Pues en principio, si agarras y la diferencias, si es diferenciable, claro, puedes encontrar un Ajá. Parece que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Y qué tanto puedo modificar esta funcional? Esa cosa esperanza exista y sea suave. Claro, sí, y que se puede aplicar Ito, ¿no? El cálculo de Ito. Para que... Es que la segunda derivada viene de ¿Esta? generador infinitesimal del browniano. Sí. Entonces yo creo que depende de esas cosas. Posiblemente, ¿sí? Pero está claro el problema, ¿verdad? Como que necesitas condiciones sobre el proceso, ¿no? Porque cuando hablamos de que quieres que sea una solución, por ejemplo, normalmente en NRN, en un curso de ecuaciones, siempre te hablan de compacidad, por ejemplo, pero en el caso de una variable aleatoria, no sé si tengamos así tal cual. Habría que ver, no sé, alguna condición sobre si es medible o es leve o no sé. Ese es el problema, encontrar condiciones bajo las cuales una modificación de esto, o una proposición acerca de esto, permita llegar a la parte de arriba. Yo tengo una demostración de la fórmula para procesos de Levy cuando consideras un generador de... Acá, empezando desde acá, de llegas a algo parecido a esto. obtengo sí la fórmula. A una representación. De tipo Feynman-K, la misma fórmula, pero en lugar del browniano con un proceso de Levy, ahí está. con ciertas condiciones, claro, hay que poner. Sí. Entonces es un interjuego, ¿no? Partir de aquí llegar acá, o al revés, partir de acá y llegar acá. Aunque ya salió un artículo que consideran procesos Levy más generales que los que yo considero. Claro, como dijimos antes, intentar estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas respecto de procesos más generales. Es parte del desarrollo de la teoría. O sea, ¿cree que si yo meto una martingala local ahí, también puedo llegar a una parte de arriba? O sea, como integrador. No, claro, eso seguro que sí. Si empieza con una martingala acá. No, digo,
Es que, por ejemplo, el infinitesimal está asociado al browniano y Sí. el proceso de Levy tiene un Claro. generador asociado. Claro. Pero, por ejemplo, más general aún, pues podría quedarme con una martingala local, ¿no? Y trabajar en esa parte porque es un buen integrador y puedo asociarle como ecuaciones. Pero llegar arriba, pues no sé qué tan... Ahí sí No. no creo. No, Porque no va a ser proceso de más. Y para calcular el generador infinitesimal y sacar ese grupo lo necesita. ahí está muy buena observación. Sí. La propiedad de Marco de aquí es importante. Me da gusto que estén pensando. ¿Qué más falta? No, creo que es la bibliografía. Si alguien quiere ver algunas otras cosas, puede consultar cualquiera de estos libros. Y ya, ese es mi correo, por si alguien tiene alguna duda o comentario. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Una pregunta. En una de las soluciones de la ecuación estocástica ya la expresas en términos de una exponencial, pero esa exponencial la estás pensando como una exponencial de variable continua o también o sea, la tratas igual que fuera una exponencial real o Sí, o también la... Sí, lo podemos ver como una exponencial de un número real. En este caso, BT es un browniano, Sí. un proceso cualquiera. Ajá. Pues la exponencial de eso está bien definido y se puede ver como un proceso estocástico. No, Sí, efectivamente. Sí, nada más basta con que el exponente sea finito y en este caso siempre lo es. El browniano tipo. Esa es de las cosas que olvidé mencionar, las ecuaciones diferenciales pueden explotar en un tipo finito, ¿no? Eso significa que se vayan en infinito en algún momento. Es uno de los problemas también por estudiar. Cuestiones de estabilidad también de las ecuaciones. Se estudia en el caso determinístico. Muy bien. ¿Más preguntas? En el cálculo estocástico yo he leído sobre la variación acotada. ¿Cómo se comprende ese concepto de variación acotada en lo estocástico? ¿Cómo se comprende? Lo que mencionamos aquí fue para el browniano, ¿no? En particular. Y lo que mencionamos es que la variación es infinita, siempre, en cualquier intervalo finito. En cambio, la variación cuadrática, ¿es lo que te refieres? La variación cuadrática es finito en el browniano, que es la longitud del intervalo, que lo mencionamos varias veces y fue importante en los cálculos, ¿no? Toda martingala continua de variación acotada finita es una constante. Entonces el tema son interesantes. Si el browniano obviamente no la cumple, ¿verdad? Porque la variación es infinita. Entonces, las martingalas continuas de variación acotada finita son constantes. No son interesantes. Son constantes. Digo, si tratas de una martingala. En el caso de la privada. Pero no sé si David quería decir algo así, ¿cómo se entiende? Es que estaba La pensando variación en las cuadrática. condiciones de hace rato, Ajá, sí. las hipótesis que piden para pasar en el último ejemplo de la ecuación de la esperanza hacia la ecuación diferencial. Y quería saber si podía estar relacionado con estas condiciones de la variación, el que se pueda o que no se pueda. Pero no lo sé y no. Sí, para el límite dices de obtener ya la ecuación, por ejemplo, de BDT de BDT. Sí, el segundo término, la corrección de hitos, se entiende precisamente por tener variaciones cuadráticas cuadráticas, sí, sí, variación infinita. Está difícil, ¿no?
O sea, como que está difícil saber qué tan importante es, bueno, creo. Las consecuencias de que tenga variación cuadrática finita. O que no la tenga. No, pero para el browniano no más. Para el browniano sí, si no la tiene. Es que la existencia del límite de las integrales pues asegura ciertas convergencias del límite, ¿no? Por ejemplo, si son simples, la cuadrática te asegura la convergencia casi segura. Y, bueno, hay como calculitos, pero por ejemplo cuando la generalizas al límite aproximando por funciones simples, que sea de variación cuadrática finita, te ayudan mucho los cálculos en el sentido de que converjan los límites, al menos en probabilidad. Entonces, pues digo, atrás hay como mucha técnica que sí usa que sea finito, porque no puedes restar. Entonces, salvo que se trabaja con el ramal, no podemos restar infinito menos infinito, cosas así. Entonces, parcial ahorita, pues según yo sí, es donde se ocupa, ¿no? Sí, claro. Fue importante que fuera finita la variación cuadrática. La variación cuadrática, que la variación sea infinita, de hecho no permite definir la integral como integral de Riemann-Stiglitz, por ejemplo. Ya ves que te aparece dbt, pues no puedes definirla así. Y esa es una de las conclusiones importantes de Ito, ¿no? O sea, y de hecho tomar el intervalo izquierdo, porque eso te hace que la integral sea una martingala. No. Hubiera definido nada más trayectoria por trayectoria, no integral por trayectoria. Sí, la gente empezó a considerar esas posibilidades, ¿no? ¿Cómo definir esa integral? Y una de las posibilidades era trayectoria por trayectoria, pero no funcionó. Precisamente por no tener variación. Y de hecho, cuando calculan la integral de x cúbica, debe estar todo esto. La integral esta de 0 a t de bs de ds, pues esa, ¿quién la integra? ¿No? O sea, ¿cuánto vale? Es aleatorio, no sabes qué es. O sea, la primera parte sí, pero el otro... Sí, es el área bajo la curva browniana. Es aleatorio. Es aleatorio, pues, es un proceso. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Bueno, le damos las gracias.